¿Quién está a favor del fracking en Vizcaya? ¿Qué partido político representado en estas Juntas Generales está dispuesto a que en Vizcaya se exploten los hidrocarburos que existen en el subsuelo de nuestro territorio a través de la técnica del fracking o cualquier técnica similar? ¿Quién está dispuesto a permitir que se explore el subsuelo de nuestro territorio para ver si después explotamos ese gas o no? Ez gaude garapenaren kontra, señora Presa. Ez da pentsatu ere, baina desarrollismoaren kontra bai. Eta egungo eredu energetikoaren kontra bai. Eta frackingak, eta ez bakarrik frackingak, gasaren erabilera petrolioaren ordez, ze gauza bat da transizio etapa bat eta beste gauza bat da petrolioa kentzea gasa erabiltzeko modu berdinean. Oztopoa da. Frackinga oztopoa da. Gasaren erabilera oztopoa da. Horre erabiltzea behintzat bai. Horregatik kontra gaude. Horren kontra bai. Desarrollismoaren kontra bai. Garapenaren kontra ez. Baina neurri batzuekin. Claro. Zertarako ezagutu nahi dugu momentu honetan lurrazpian dagoen gas kopurua, gaur egun ezagutzen ditugun teknikekin ez badugu bermatzen inguruan sortuko dituen kalteak edo osasunean sortuko dituen kalteak izatea. Y chirivueltas, claro que digo chirivueltas. Chirivueltas y ambigüedades y argucias y contradicciones. Claro, ustedes, el Partido Nacionalista Vasco, declaran un municipio como Munguía, por ejemplo, en el que gobiernan, territorio libre de fracking. Y en Cuartango, y Juntas Generales de Vizcaya dicen una cosa, y en Araba otra, y en Guipúzcoa otra. Que digan no a la explotación ni la exploración con ninguna técnica, llámese fracking o llámese como se quiera, si no garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental y si no respeta los rigurosos estándares de protección de los bienes ambientales. Y luego conocemos que en el anteproyecto de presupuestos del 2015 del Gobierno vasco se reserva una partida de 22 millones de euros para financiar los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Comunidad Autónoma Vasca. Eso sí, para el 2017, después de las elecciones. Pero se reserva en el anteproyecto de presupuestos del año 2015. Eso es contradictorio. Eso es una incoherencia. Hoy por hoy no existe ninguna técnica capaz de extraer este gas sin generar daños graves e irreversibles en algunos casos para el medio ambiente y la salud de las personas. Van a invertir 22 millones de euros de dinero público, por cierto, para explorar si existe gas no convencional en el subsuelo. ¿Para qué? ¿No hay otras necesidades en estos momentos para gastar 22 millones de euros? ¿Para invertir 22 millones de euros que no sea esa? Guk lehen esan dugu zein da gure jarrera. Argia. Eta momentu honetan jendarteak, gizarteak nahi duena da erantzun konkretu bat. Erantzun zehatza, egiazkoa, ambiguetatibarik, benetazkoa. Eta nik, nola ez, berriz ere bukatuko nire interbentzio hau Gipuzkoako Alderdi Popularrak esan zuenarekin, ze benetan, eske, izugarria da. Yo creo que el fracking a cualquiera que se le explique es una técnica sucia y destructiva, contamina el aire y el agua. Eso es así. No nos gusta el fracking y lo defenderemos, allí donde estemos. Alderdi Popularrak. Eta Fernández jauna, zuen jarrera ere agertu duzu hemen, esan didazue, frackingari ez, baina no vamos a decirlo de forma tan contundente y por eso no va a aprobar que Vizcaya sea territorio libre de fracking. Bueno, mientras debatimos sosegadamente, tranquilamente, usted y yo, por aquí nos pasa el monstruo. Y por mucho que tengamos un debate sosegado, se tramitan permisos, los camiones, como tú dices, llegan a los ayuntamientos, al hacer pruebas sísmicas, el gigante no para, las grandes empresas energéticas y gasísticas no paran, hay partidas presupuestarias de 22 millones de euros para tramitar estos trabajos, y mientras tanto debatimos sosegadamente. Primero paralicemos el fracking, declaremos Vizcaya territorio libre de fracking y después debatamos. Porque si no lo hacemos así, se lo vuelvo a repetir, el monstruo nos pisa la cabeza y nosotros debatiendo en la esquinita. Eskerrik asko.